Hola, muy bienvenido a esta actividad que tenemos pensada, en la que te vamos a presentar una técnica que es novedosa para nuestro país y en general para Latinoamérica, que se llama EFT Tapping, Técnica de Liberación Emocional. Este webinar está pensado para profesionales de la salud, para todo tipo de terapeutas o incluso profes que se dediquen a temas asociados a la salud y quieran profundizar en una técnica que tiene natural y que tiene efectos desde el primer encuentro y en solo minutos. Así que vamos a contarte muchos detalles, vamos a tener mucha información. El tiempo que disponemos para compartir el máximo de información posible es 1 hora, y además al final quédate porque vamos a hacer una experiencia para que atravieses en tu cuerpo mismo y experimentes los beneficios de esta técnica y no sea solamente algo que te contamos, algo que escuchaste, sino que de verdad puedas sentir esa mejoría que te propone experimentar la técnica del tapping. Así que te doy la bienvenida, me llamo Mónica Mermelstein, después nos vamos a eh, presentar más formalmente. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Moni? Yo soy Gabriela Soifart, me conocen todos por Gaby, y con Moni nos apasiona tapping, técnica de liberación emocional, y queremos difundirla y queremos que la aprendas porque va a poder potenciar tu trabajo. No vas a hacer solamente tapping, es que con el trabajo y con lo que ya venís haciendo vas a poder sumar una técnica nueva. Por eso lo maravilloso de la potencialidad que tiene EFT Tapping. Así es. ¿Comenzamos, Moni? Comenzamos compartiendo nuestra pantalla. A ver. Este fue... Ahí está, perfecto. Ahí estamos, ¿sí? ¿Para quién es específicamente? Para los terapeutas, como decíamos, todo tipo de terapeutas, holísticos, energéticos, psicólogos, psicopedagogos, enfermeras, médicos, kinesiólogos, para todas personas que trabajan ayudando y colaborando en procesos de salud, o incluso profes de gimnasia, porque es una técnica muy versátil que también sirve para mejorar el rendimiento tanto deportivo como académico, así que para profes también sirve, para todo tipo de educadores, ¿sí? Y para aquellas personas y entre esos, los que quieren tener efectos y beneficiar a sus clientes, a sus pacientes desde el primer momento, desde la primera sesión, porque tapping tiene efectos en minutos. Además, se trata específicamente para alguien que le interese técnicas científicamente probadas, porque tal como vamos a ver más adelante, se trata hay evidencias científicas que comprueban los beneficios y los efectos que tiene el tapping. Y también para quienes busquen impulsar su crecimiento incorporando herramientas naturales a su práctica, ¿sí? Es una herramienta diferente que es muy novedosa para nosotros aquí en Latinoamérica y particularmente para Argentina, y de verdad va a hacer que te diferencies a partir de los efectos y los beneficios que traen para tus pacientes. Así que tenemos mucha información. El tiempo, como decíamos, es aproximadamente 1 hora en la que vamos a estar compartiendo todas estas evidencias y más sumadas a la experiencia, así que te recomendamos que tomes algo para anotar, elijas un momento en el que vas a poder dedicarte ese tiempo y busques un espacio en el que no tengas interrupciones y puedas concentrarte de la mejor forma si aprovechas al máximo la experiencia. ¿Quiénes somos? Somos Mónica y Gaby de Coaching MG. Yo soy Mónica, soy psicóloga y magíster en coaching y cambio organizacional. Soy especialista en FT y hace más de 30 años que me dedico a la clínica y a la docencia. Y me apasiona colaborar en los procesos de transformación de las personas y de los profesionales también, ayudándoles a incrementar sus recursos, tanto personales como lo profesional. Y junto con Gaby, como les contaba, creamos esta Coaching MG para potenciar. Ahora Gaby se va a presentar formalmente para... Contanos, Gaby, de vos. Gracias, Moni. Yo soy Gabriela Soifart, soy médica, recibida en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Soy coach en bienestar y salud. Hice mi proceso de coach en una
una academia española, y también soy especialista en EFT Tapping. Como decía Moni, junto con ella somos amigas de hace muchísimos años y soñamos Coaching MG, y nos apasiona formar profesionales y también tratar pacientes. Nos dedicamos a las dos cosas. Y cuando decidimos difundir la técnica de tapping, no solamente porque nos gusta la técnica, sino porque por la amplia experiencia que tenemos de tratar pacientes hace muchísimo tiempo y ver día a día, no dejar de asombrarnos con los beneficios y los resultados rápidos que obtenemos. Lo palpamos a diario. Así que, Moni, adelante, empezamos con lo teórico, y te vuelvo a decir que te quedes hasta el final, porque nos vamos a llenar ahora de teoría y de datos, pero al final vamos a hacer una práctica. Así que ahí lo que experimentemos nosotros en el cuerpo, cuando veamos realmente cómo nos sentimos mejor, lo vamos a poder transmitir después a nuestros alumnos, pacientes, clientes, como cada uno tengamos en nuestro trabajo diario. Así es. ¿Cuál es la intención y el propósito de este webinar? Es que conozcas una herramienta natural que está comprobada, como decíamos, científicamente, y es efectiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene resultados, que trae resultados comprobables, ¿sí? Para aumentar la efectividad en los resultados que logren tus pacientes. Efectividad es ese resumen que da el resultado más el beneficio en el tiempo, es de mayor impacto. Ese es nuestro propósito de hoy al compartirte esta técnica. El contenido específicamente, la agenda de qué es lo que vamos a estar viendo hoy, de los puntos que vamos a estar hablando brevemente, es qué es tapping, de qué se trata esta técnica tan novedosa que te estamos trayendo, para qué sirve, es decir, para qué se utiliza, en qué casos y cuáles son los usos que se le están dando, cómo funciona, y EFT en la ciencia, algunas de las evidencias científicas y algunas de las investigaciones que se hicieron para comprobar si tapping era efectivamente una técnica efectiva o no, porque, digamos, podría estar la duda, como parece para muchos, al no ser conocida, de si es un efecto placebo, si es una cuestión de convicción o de ideas que tiene la gente, o como algunos escuché decir, vende humo, sino, bueno, para que sepan que de verdad hay evidencias e investigaciones que validan la técnica. Y por último, como les prometimos, la práctica. Así que quédense, tenemos mucho para compartir y hay mucha información. En principio vamos a definir brevemente qué es tapping. En muy pocas palabras y en una muy reducida síntesis, es una potente herramienta de sanación natural, simple y rápida para disminuir los dolores emocionales, físicos y psicológicos. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de sanación, hablamos de cura, hablamos de esa posibilidad que nos da no solamente atender los síntomas, que son esas formas en que se manifiestan algún problema, digamos, algún dolorcito, alguna incomodidad, alguna molestia, alguna dificultad o algún problema que nos cueste resolver. Por ejemplo, esas cosas que te pasan que decís, uy, siempre me pasa lo mismo, siempre me equivoco en lo mismo, siempre encuentro el mismo tipo de persona, siempre elijo el mismo tipo de relación, siempre adelgazo y termino volviendo a comer, siempre me siento mal conmigo, esas cosas también son parte de lo que nos pasa. Bueno, para eso, para cortar esos circuitos, para cambiar esos hábitos, para terminar con esas cuestiones, esas cosas que te pasan repetidamente, que crees que las solucionaste y las volvés a repetir una y otra vez. Bueno, para eso sirve el tapping, porque se trata de curar, de sacar de raíz esa dificultad para que se aflore eso que está ahí abajo, de eso que pasás repitiendo y repitiendo. Y EFT es la sigla en inglés, porque de hecho fue creada en Estados Unidos, de Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. ¿Querés agregar algo, Gaby? Agreguemos un poquito, Moni, también está buenísimo lo que venís diciendo. Algunos ejemplos más para qué sirve el tapping. Vos hablabas de cambio de hábitos y es maravilloso la experiencia, lo que nos muestra cómo tenemos pacientes que
con la misma dieta que venían haciendo, logran no tener esfuerzo y lo hacen de manera más contentos. Sin eso, cuando hacemos dieta, viste que decimos, ¿y por qué tengo que hacer dieta? Y con culpa, y con bronca. Entonces pasan a hacer el mismo plan alimentario que le dio el nutricionista de una manera más agradable, como transitándolo con bienestar. Se utiliza muchísimo también para disminuir el estrés del día, el cansancio, la ansiedad. Los miedos, cuando tenemos esos miedos que nos paralizan, que a veces no sabemos por qué, y tenemos este miedo que viene de adentro. Y en última instancia, tapping se relaciona con la emoción, como poder sanar y gestionar las emociones que nos lastiman. Vamos a ver más en profundidad cada uno de estos ejemplos. Sí, por Lo supuesto. que sí podemos contarles es que, digamos, en esta cuestión de las dificultades, por ejemplo, para dormir, tenemos un ejemplo vivo de lunes a jueves en la experiencia de muchas personas que vienen siguiendo justamente los vivos de Instagram con Gaby, a las 23:10 en nuestro Instagram de @coachingmg, en el que cada una de las noches, antes de irte a dormir para descansar más tranquilo o mejorar tu bienestar, se hace un vivo que tiene muchos efectos en muchas personas desde hace más de 2 años, ¿sí? Así que te invitamos a participar de la experiencia también cada una de las noches de lunes a jueves. Los efectos, ¿sí? Específicamente, como decía Gaby, trata de las emociones. Cuando hablamos de las emociones y llamamos negativas, nos referimos a esas emociones de tono desagradable, esas que no nos gusta sentir, cuando nos sentimos incomodidad, cuando sentimos algo que nos duele no solamente en el nivel de pensamiento, sino a nivel emocional, ¿sí? Algo que nos pone triste, cuando nos sentimos que nos agredieron, algo que sentimos que perdimos algo, las sensaciones de rabia, las sensaciones que nos llevan a estar con sentimientos de culpa o de malestar. Todas esas emociones del espectro de lo desagradable que nos pasan y que son humanas. Y el tapping, al trabajar con tapping, se eliminan. Y se eliminan no para aplicar directamente en su lugar y cambiarlas por lo positivo, sino que al trabajarlas desde la aceptación y el reconocimiento de estas mismas emociones como parte de nuestra experiencia humana necesaria, digamos, porque de eso estamos hechos, porque tienen todas las emociones, tanto las que nos gustan como las que no nos gustan, tienen una función para nuestra especie, es la que preservaron la vida de los humanos desde aquellos sapiens sapiens en la sabana africana, y nos cuidaron de los peligros y nos hicieron sobrevivir como seres humanos que somos. Digamos, tienen una función y tienen un sentido, y si podemos trabajarlas y reconocerlas y liberarlas, es ahí que podemos incorporarlos en pensamiento positivo, porque, digamos, ¿cuál es la trampa o la dificultad que trae esta idea que tenemos muy difundida actualmente, que es que hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo? Es como que lo negativo está mal, es un desecho, hay que tirarlo a la basura. ¿No? No hay que sentirse mal, no hay que ponerse triste, no hay que enojarse, no hay que sentirse así, no tendría que estar pasándome esto. Bueno, eso en realidad ya constituye en sí mismo un problema o una dificultad, y es parte de eso que hace que repitamos sin darnos cuenta ese dolor de cabeza, ese atracón, si es que es la comida, ese miedo incrementado en los casos de ansiedad o de fobias, cuando decís no te gusta, querés evitar andar en colectivo, como les pasa a muchas personas, o les cuesta salir a la calle después de la pandemia, o les cuesta encontrarse en espacios con público, digamos, cuando hacemos de cuenta que eso no está, y queremos eliminarlo porque sentimos que es incorrecto, que está mal, ¿sí? Incrementamos y aumentamos ese malestar. Por otra parte, el efecto es de liberar el bloqueo energético y reequilibrar el sistema. Cada una de nuestras emociones tiene un correlato a nivel físico,
y se genera algún tipo de bloqueo cuando estamos sintiendo eso y además no lo estamos trabajando bien, no lo estamos drenando y no está fluyendo correctamente. Entonces, al poder trabajar sobre esto que nos está haciendo mal en el fondo y qué es lo que causa todo ese malestar, todos esos dolores, todas esas preocupaciones, esos problemas, al poderlo encauzar adecuadamente, volvemos al equilibrio y podemos sentirnos bien, y de esta forma recuperar el bienestar, el estar bien en definitiva, y por supuesto así la felicidad. Cuando hablamos de ayuda a gestionar las emociones, hablamos de gestionar las emociones porque no tratamos de manejarlas y manipularlas, es decir, elegir cuál queremos sentir, sino que las vamos manejando de manera tal de poder resolver de la mejor forma posible, de la manera más asertiva, digamos, de poder encontrar la mejor solución para ese problema que me está planteando la emoción. Gaby, ¿querés Esto, Moni, agregar yo algo? me quedé sí, pensando en esto que vos decías, que cuando ponemos en la primera frase de elimina las emociones negativas, es fundamental, porque cuando vos comparabas con esto de las frases positivas, es eliminar la emoción negativa, pero no desde esconderla. No, nunca hablamos de no ponerlas en palabras. Primero la aceptamos y después la eliminamos. Que esa es la gran dificultad que tenemos. Cuando escondemos, no solucionamos nada. Cuando negamos lo que sentimos, tampoco solucionamos. Entonces, lo que hace tapping es amigarnos con las emociones negativas. Decir, bueno, las tengo miedo, tengo ansiedad, tengo estrés, y ¿ahora qué hago? ¿Cómo la manejo? Eso es lo maravilloso de la técnica, que nos permite amigarnos con la emoción negativa, dejar de pelearnos con ella, dejar de negarlas, pero sí para después superarlas. Así que eso, Moni. Es eso, es partir de reconocerlas, de darle una entidad, de nombrarlas y ver qué es lo que de verdad me está pasando que me hace sentir esto que estoy sintiendo. Entonces, si les doy entidad y las acepto como son, y que me pasa lo que me pasa por los motivos que fuera que estoy sintiendo, bueno, desde ahí sí puedo eliminarlas y transformarlas después, a partir del aprendizaje que necesite hacer, liberarme de esa emoción negativa y transformarla en una experiencia positiva. Vamos a los niveles en los que se trabaja el tapping. Nosotros consideramos las personas como una entidad compleja, que estamos compuestas por cuerpo, mente, emociones y el medio ambiente. Entonces, el tapping tiene efecto en los distintos niveles que somos como personas, como entes complejos que somos, que nos pasa esto al mismo tiempo. Y el tapping, como decía Gaby, ¿no? Es una herramienta maravillosa porque interviene en todos estos niveles. A nivel del cuerpo, como decíamos antes en relación en cuanto a las emociones, cada una de las emociones tiene un correlato en nuestra biología. Tiene alguna secreción de alguna hormona, algún neurotransmisor a nivel que genera cambios en nuestros músculos, en nuestros órganos internos, ¿sí? En nuestro nivel de atención. Entonces, cuando hay una emoción presente, hay cambios a nivel de toda nuestra biología, de neurobiológicos, desde todo nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Y eso impacta en la forma en que sentimos, en los dolores y en los síntomas. A nivel de nuestra mente, nuestros pensamientos, con el tapping se ponen en evidencia, salen a la luz esas cosas que tenemos, que no nos acordamos, o que ni siquiera sabemos que pensábamos, esas ideas que están en la raíz de esto, que hacen que tomemos decisiones y que después nos demos cuenta que están equivocadas, o que no eran lo que de verdad queríamos, y que sintamos que tropezamos una y otra vez en la misma piedra, o al revés, que nos sintamos que nos pasan cosas y no sabemos, no tenemos ni la menor idea de por qué pensamos lo que no pensamos, desde dónde sacamos las cosas que sacamos. Entonces, al ponerlas en evidencia nos ayuda a poner
a sacar a la luz esos pensamientos, esas ideas, esas opiniones que tenemos acerca de las cosas, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es lindo, de lo que es feo, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tienen que ser las personas, y esas cosas que creemos, las convicciones más profundas, que están como escondidas y muy en el inconsciente a nivel de la neurociencia, no estamos hablando del inconsciente freudiano, en esas cosas que tienen que ver con las que no somos del todo conscientes, que no las pensamos en nuestro día a día, sin embargo están actuando y tienen consecuencias en la vida cotidiana. A nivel de nuestras emociones, permite usar las emociones para guiar las respuestas en lugar de reaccionar sin control. Como hay una frase que a mí me gusta decir, es que las emociones son buenas guías pero pésimas dueñas, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos hacer cosas de las que nos arrepentimos, o decir cosas de las que después nos arrepentimos, y que no son de verdad llevados por nuestras emociones, no son cosas que de verdad pensamos o que nos lleven a ese lugar o al resultado que estamos buscando. Entonces, cuando trabajamos con tapping, podemos elegir el tipo de respuesta que queremos dar, que sea la más adecuada a eso que pensamos, y ponernos de acuerdo, nuestra emoción y nuestra mente, que traccionen hacia el mismo lugar y nos impulsen a llegar a ese resultado, esa meta de estar mejor. Por ejemplo, dabas, Gaby, uno de los casos que tenemos mucho, que es el tema del sobrepeso. A veces decimos que queremos bajar de peso, y sin embargo hacemos cosas que nos sabotean. Decimos, o llegamos al peso que queremos y resulta que volvemos para atrás, digamos, hacemos ese efecto rebote, ¿sí? O, por ejemplo, en nuestras relaciones, conseguís una pareja y te das cuenta que saboteaste, peleaste por pavadas y que después te arrepentís, ¿sí? O que te enojas tanto que rompes todo y después te arrepentís. Bueno, y te encontrás una y otra vez lo mismo. Bueno, con tapping lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo, eso que queremos y eso que sentimos, y que nos lleven a ese lugar a donde queremos llegar de verdad. Sea mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestro bienestar, mejorar nuestra salud integral, mejorar nuestro cuerpo, cualquiera sea, o incluso nuestros resultados académicos o deportivos, cualquier sea el propósito, aunar y que nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestra emoción trabajen en coherencia, ¿sí? Estén alineados en función de un mismo propósito. En eso, Moni, ya la Organización de la Salud hace muchísimos años habla que la salud es un concepto integral de cuerpo, de mente y emociones. Y cuando hablamos de dolores, a veces hablamos en general y no nos damos cuenta, pero nosotros siempre les preguntamos a nuestros alumnos cuando hacemos algún taller, ¿quién después de un estresazo no tuvo algún dolor o alguna enfermedad? Porque en general cuando pensamos en enfermedad nos vamos a los casos graves, y no estamos hablando solo de esas enfermedades crónicas terribles, sino después de una gran tristeza, de un estrés, de un examen, de una pelea, ¿quién no se contractura, no tiene dolor de panza, no sé, dolor de cabeza? Sentimos que nos falta el aire, sentimos acá un nudo en el estómago, o nos brotamos, pequeñas cosas, pero que son síntomas corporales que vienen a través de una emoción que nos violentó, que nos dañó, como querramos llamarlo. Y que no pudimos procesar. Claro, y tapping actúa eso, manejamos la emoción y el dolor de cabeza desaparece, la contractura disminuye, los síntomas que tenemos van disminuyendo. Yo quería aclarar esto porque siempre relacionamos o tendemos a pensar en grandes enfermedades crónicas, pero no nos damos cuenta que día a día padecemos síntomas corporales después de algo que nos pasa en el día. Así es, y al tener un efecto tan integral el tapping, tiene esa cosa que parece como magia, como dicen algunos pacientes y algunos alumnos, ¿no? De hecho, me acordaba cuando decías esto, Gaby, del caso de una alumna que haciendo el curso y haciendo una práctica,
se sorprendió del resultado que tuvo haciendo tapping sobre un dolor de rodillas que la tenía mal hacía años, y en una sesión de tapping recibió un alivio que hacía años que no tenía, que era un dolor que no, le dificultaba la marcha, le dificultaba el sentarse, el agacharse, el moverse por la casa, así que fue como algo muy, muy potente, y en sus palabras era una magia. ¿Sí? Es así. Entonces, vamos a dar cuenta de una frase que dijo Gary Craig, que es el actor, el que desarrolló la forma del método que vamos a usar y que tal como lo usamos actualmente, que dice que FT Tapping pone el problema de fondo directamente en la mira, y es por eso que logra resultados donde nada más puede. Y es esto que les contábamos de esta alumna del curso, que tiene resultados donde otras, al tener un efecto tan integral y al trabajar sobre todos los aspectos del sistema, hace que se encuentre esa raíz que genera el problema y que lo cure. Es eso que decíamos al principio de la sanación. ¿En qué se basa? ¿De dónde sale esta técnica? Tapping se creó, está basada en la antigua medicina china, específicamente la digitopuntura, porque no se ponen las agujitas que se ponen en la acupuntura china, y también se incluyen aspectos de la psicología moderna. De hecho, fue creada por un psicólogo, el doctor Callahan, que se preocupó por una paciente que era fóbica al agua, y que a pesar de muchos tratamientos diferentes, de muchos años de tratamiento, imagínense el nivel de fobia al agua que tenía, que no se bañaba, ¿sí? Una persona adulta, que bueno, inquieto para ayudarla a esta paciente, de la que él mismo se sentía impotente, empezó a investigar otras técnicas alternativas, y se empezó a interesar por la medicina china. Y un día, estando con ella en un lugar donde había una piscina, en una pileta, se le ocurrió usar, porque ya se sentía impotente y sentía que no tenía más recursos, se le ocurrió usar algunos de los puntos de la medicina, pensando en ese problema que tenía esta paciente con el agua, ¿no? Su fobia al agua. Y es así como mágicamente, en unas sesiones, esta paciente dejó de tener fobia, de hecho después aprendió a nadar, etcétera, etcétera. Así que es muy potente, dándose unos golpecitos, ¿sí? En una secuencia, en los puntos de acupuntura, y sintonizando además en el problema, diciendo unas palabras. Es esta conjunción maravillosa entre la medicina china y la psicología moderna. Es así que se la conoce como la acupuntura sin agujas o acupuntura emocional, ¿sí? Porque da cuenta de esas emociones que están en el trasfondo de nuestros problemas, esas cuestiones emocionales que quedan anudadas, abrochadas en determinado pensamiento, en determinado espacio mental del que no somos del todo conscientes, y a partir del trabajo con tapping que pueden sanarse. Entonces, funciona y cómo se implementa este golpeteo suave, ¿sí? Porque tapping es eso, desde el inglés tapping es golpeteo, en determinados puntos de acupuntura, porque decíamos que no es la forma en que la conocemos, tuvo una evolución anterior hasta llegar a la forma actual que la creó Craig, y combina ese golpeteo, como decíamos, sintonizando, es decir, pensando en el pensamiento, en el problema que se quiera resolver, cualquiera sea un síntoma, sea un dolor, sea una molestia, o no necesariamente un problema, puede ser algo que querramos mejorar incluso, que no sea un problema en sí mismo, que nos genere sufrimiento o malestar específicamente, sino que estamos bien y queremos todavía estar mejor. Lo maravilloso, Moni, perdona que te interrumpa, es que a diferencia de otras técnicas, se dice que cuando hacemos tapping es como pelar capas de una cebolla. No tenemos que esperar llegar a la raíz del problema y a identificar dónde fue el origen para sentirnos mejor. Es al revés, vamos de lo superficial a lo profundo, vamos sanando lo primero que se nos ocurre, lo primero que surge, las primeras emociones que ponemos en palabras,
y a medida de la sanación desde lo más superficial, llegamos a lo profundo. De ahí a la rapidez. Es como que la raíz del problema surge sola. No tenemos que estar escarbando y decir, uy, no se me ocurre, ¿y por qué puede ser? Y angustiándonos, si no me doy cuenta por qué estoy así, no voy a sanar. Así es. Variamos el eje de la Así práctica, ¿no? y no es que vamos, y en esto que decís está bueno, Gaby, porque cuando hablamos de la raíz del problema, no es que vamos a ir preguntando específicamente sobre el pasado y los acontecimientos, y digamos, enfocándonos en lo que pasó con anterioridad en la historia del paciente, en la historia familiar, sino que esto va surgiendo en la propia práctica, como decías, como las matrushkas o como las capas de las cebollas en las que una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, hasta llegar a la raíz que causa todas estas dificultades. Decíamos que hay evidencias científicas y de hecho también hay diferencias, se encontraron gracias a los hallazgos de los scans cerebrales y todas estas nuevas herramientas que investigan el cerebro, que hay modificaciones a nivel morfológico de nuestro cerebro como efecto del tapping. Y entonces el tapping lo que se encontró es que disminuye la actividad de la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral es dentro de nuestro cerebro, es una protuberancia con forma de almendra, que es muy chiquitita, en realidad hay dos, una en cada hemisferio cerebral, que es lo que se pone en actividad cuando percibimos que algo nos pone en peligro. Entonces, es lo que activa ese circuito de respuesta automática cuando sentimos que estamos en riesgo, o entonces nos enojamos o huimos, o, digamos, eso que activa al cuerpo para ponerse en marcha para sobrevivir. Y cuando reaccionamos mucho, cuando nuestras emociones están muy a flor de piel, es eso lo que es la amígdala la que está actuando muy reactivamente. Con el efecto del tapping se ha encontrado que la reactividad, digamos, las capas que hacen de la amígdala cerebral, se disminuye esa actividad, se pone como más tranquila, digamos, ¿no? Y entonces se vuelve al estado de quietud. Y se puede generar esos circuitos, como se llama en neurociencia, el circuito largo, donde está el circuito de pensamiento, de procesamiento de otra forma que no es, como decíamos al principio, no es reaccionar, sino dar responder. Y entonces disminuimos la ansiedad, ¿sí? Esa preocupación, esa inquietud acerca del futuro, digamos, eso que nos inquieta, que no sabemos qué puede pasar, cómo voy a hacer, y cómo voy a responder, y qué voy a encontrarme, y qué me van a decir, y qué no me va a decir, y cómo voy a hacer, y cómo voy a estar, y cómo me van a mirar, todas esas cosas que hablamos cuando hablamos de ansiedad, el estrés, ¿sí? Que genera, como decíamos, ¿no? Todas estas estados emocionales tienen un correlato en lo físico, en nuestra química, y hace que justamente nos sintamos más inquietos cuando estamos más estresados, nos movemos en la silla, sentimos que no podemos concentrarnos en nada a nivel del pensamiento, ¿sí? Y nos sentimos agitados, entonces estamos nerviosos, ¿sí? Y el miedo, ¿sí? El miedo que puede acompañar esta preocupación por el futuro, por esta incertidumbre, por estas cosas que creemos que se nos van a escapar de las manos y nos ponen en riesgo. Gaby, ¿venimos bien hasta acá? ¿Querés agregar algo? Venimos perfecto, Moni, avancemos así, no nos cansamos y llegamos a la práctica. Bueno, espero que estés tomando nota y que esta información te sea valiosa. Más allá de todo esto que está buenísimo, que son datos científicos y duros, queremos decirles también que tapping se puede hacer de manera individual y ahí sí llegamos a la raíz de los problemas de cada uno, y también se utiliza muchísimo en forma grupal. Esto especialmente para docentes, para profesores de yoga, para cualquiera profesional que trabaje en grupo, de manera grupal, logramos realmente moderar el estrés del día, ayudar a concentrarnos más, a poder en grupo lograr la calma. Así que tiene esas dos patitas, la maravilla de lo individual y de lo grupal.
Así es. Con esto también damos cuenta de eso que decíamos al principio, que no es una cuestión de credo, no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de efecto placebo que hay que imaginarse, y entonces como creo en la herramienta, eh, que se crean modificaciones, sino que más allá de nuestra creencia, más allá de las ideas que tengamos, cuando hacemos la práctica de tapping, tiene efectos, más allá de la idea que tengamos o dejemos de tener. Vamos a contarles muy brevemente algunas de las cositas de los estudios científicos que validan la efectividad del tapping. En uno de los últimos años, el Journal Review of General Psychology de 2020, la revista de psicología americana, en el 2020 hizo una revisión de varios trabajos, de más de 25 trabajos, y encontró que como resultado de todos y cada uno de esos estudios, investigaciones en distintos ámbitos de la salud, de estrés, de depresión, de rendimiento académico, de fobias, de depresiones leves, depresiones moderadas, sobrepeso, etc., síntomas de ansiedad, demostró que en todas esas investigaciones, en las diversas áreas, hubo fuertes resultados y consistentes estadísticos positivos. En todos esos casos encontró beneficios del uso de la técnica. Y el otro dato interesante es que en todos los casos se verificó que no hacía falta tratamientos extensivos con tapping, extensos, de larga duración, para tener ese efecto, sino que en muy pocas sesiones se obtenían resultados. Y eso fue consistente en los distintos estudios que fueron relevados en el 2020. Entonces vamos a mencionar solo algunos de los estudios científicos que se realizaron en algunos de los temas, como decíamos antes: estrés, el trauma cuando decimos trauma por guerra, por la inmigración, el trauma de los refugiados. ¿Sí? De hecho se está usando con los refugiados porque no se necesita demasiado uso del lenguaje, entonces a partir de los golpeteos, por eso se usa también mucho en el caso de los refugiados en Italia, los refugiados que vienen de África, o los que vienen para asistir en los casos cuando hubo en Haití, las grandes desgracias de Haití, hubo voluntarios que fueron a asistir a la gente y con tapping también pudieron trabajar y moderaron mucho el estrés de las personas que fueron afectadas en Haití. Depresiones moderadas, estrés postraumático con veteranos de guerra, se usa mucho también en Estados Unidos, en Inglaterra, los que con fuerzas de paz se ha trabajado también. Casos de fobias, como les contaba, el primer caso que originó la técnica, en síntomas de ansiedad y de sobrepeso. Estos son solo algunos de las investigaciones que se realizaron, y solo para que tengan una idea de las universidades que están investigando y que investigaron el tema: investigaron en Atenas, en Inglaterra, en Australia, por supuesto en Estados Unidos, y también más cercanamente en España y en otros lugares más. Vamos a mencionar particularmente dos de las investigaciones que nos gusta, porque la primera de todas fue la del Dr. Church, que fue el primer investigador de la efectividad del tapping para verificar científicamente, porque el tapping ya tenía efectos, pero nunca se había estudiado y validado qué pasaba en el cuerpo, cómo se podía comprobar que ese efecto, además de ser solamente de ser una sensación, fuera verificado en algún dato concreto. Entonces, el Dr. Church se le ocurrió investigar ese marcador en sangre que es el cortisol, que es el que nos dice que cuando es elevado tenemos mucho estrés, cuando es bajito tenemos poquito estrés, es una hormona que está en la sangre. Entonces, el Dr. Church se le ocurrió hacer ese estudio, investigó, sacó muestras de sangre antes de hacer tapping y después de hacer tapping, y mandó a relevar el dato, y tenía pensado presentarlo, ese trabajo de investigación y los resultados, en un congreso.
La cosa es que llegó el momento del congreso y no terminaban de llegarle los resultados, y llegaron muy a último momento. Esos resultados encontraron que una disminución del cortisol en pacientes que habían hecho las sesiones de tapping de un 23%. Y que es muchísimo, ¿sí? Cuando lo interesante de esto, y por eso también nos gusta contarlo, es que la demora en el resultado del laboratorio tuvo que ver con que el mismo laboratorio dudaba de su propia análisis, porque le parecía demasiado. Entonces le parecía que era una dificultad o una mala lectura de los aparatos. Entonces volvían a pasar y volvían a pasar el análisis una y otra vez hasta verificar que, bueno, evidentemente sí se repetía el resultado, así que era, ese 23% era cierto. En el año 2020, la doctora Stapleton de Australia y repitió ese mismo estudio de Dawson Church, pero con una leve diferencia. La diferencia es que Church hacía tapping, hizo el estudio de tapping en pacientes individuales, y Dr. Stapleton lo hizo hizo la práctica de tapping en grupos. Y entonces, lo interesante de esto es que el nivel de cortisol disminuyó un 43%. Es esto que les decía Gaby, que tapping tiene efecto no solamente en lo individual, sino también en lo grupal. Es más, está comprobado que en casos de estrés específicamente se incrementa en la efectividad del tapping cuando es hecho en grupos. ¿Vamos bien hasta acá, Gaby? ¿Quieres agregar algo? Vamos bárbaro, Moni. Vamos bárbaro. Avancemos un poquito más. Así es. Entonces, para resumir todo esto que les venimos contando, que sabemos que es mucha data, pero queremos que tengan cierta ideita de cómo viene, es que los resultados destacan el papel potencial del tapping. Y lo que tiene de bueno es que se necesita muy poco tiempo, no solamente para tener resultados, sino para entrenar en el uso de tapping, porque es una técnica muy simple y muy sencilla, y además puede ser autoadministrado, es decir, no es el terapeuta que aplica los golpecitos de tapping, sino que es el propio paciente o el propio cliente, dependiendo a qué te estés dedicando, el que hace esos golpecitos. Sí, entonces puede ser muy útil. Y además, al ser una técnica muy versátil, puede aplicarse en las distintas problemáticas, en los distintos objetivos que tengan las personas. Así que como resultado puede utilizarse para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Nosotros, Moni, lo que hacemos en la práctica, ya que este webinar está destinado a profesionales que quieren aprender la técnica, es que nosotros como terapeutas somos guías en la sesión. Ayudamos a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, a que ellos pongan sus propias palabras y que se hagan el autogolpeteo. Lo más interesante de esto es que también en la sesión programamos con ellos lo que van a hacer en la semana en su casa. Cuando veamos que se utiliza una frase especial, la dejamos escrita, como que si le dejáramos una tarea a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, para que durante la semana o durante el tiempo que transcurre entre una práctica y otra, también puedan practicarlo ellos solos en su casa, con estas guías que le vamos dejando. Entonces, lo maravilloso es esto, que no solo necesitamos o lo hacemos en la sesión, en la consulta, y después pasa una semana o 10 días y no hacemos nada, sino que le dejamos esta, llamémoslo tarea o indicación, para que puedan seguir practicando en la semana. Y con esto potenciamos muchísimo, muchísimo, muchísimo los efectos. A ver, vamos a hablar de los usos. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Para la gestión de emociones, como decíamos, ¿no? Para pasar de una emoción a otra, trabajándolas específicamente, como decíamos desde el principio, desde el reconocimiento y la aceptación de cada una de estas emociones. Porque si sentimos eso, tiene una función, ¿sí? Es para algo, es por algo que nos pasa esto. No es que
están equivocadas. Lo que necesitamos es encontrar la traducción correcta, la función correcta. No es lo incorrecto la emoción, sino el tipo de traducción o de interpretación que hacemos de ella. Para casos de estrés y ansiedad, como mencionábamos anteriormente, ¿sí? Para ayudarnos en esas cosas que nos inquietan y nos ponen preocupados en relación a un futuro o en relación a los problemas que tenemos y las cosas de la vida cotidiana que tenemos que afrontar, digamos, un encuentro importante o una reunión o algo que sentimos familiar o algún examen. Todas esas cosas que nos inquietan y podemos en el día a día se pueden gestionar con el tapping. Para superar trabas, esos obstáculos que, como decíamos al principio, digamos, una y otra vez nos afrontamos. Siempre me tropiezo con la misma piedra, siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa que no sé qué responder, siempre me pasa que quedo como esto, siempre me quedo con lo que no quiero, siempre. Bueno, esas trabas que sentimos que se repiten en nuestra vida. Para mejorar nuestro rendimiento deportivo, académico, para conseguir objetivos, cualquier cosa que te propongas en la que sientas que querés mejorar o que quieras encontrar, hacer despegar tu emprendimiento, hacer despegar la cantidad de pacientes, digamos, todas esas cosas que no, a nivel no consciente pueden estar obstaculizando el logro de las cosas que querés, se trabajan con tapping. Para aumentar la concentración, si es que necesitas aprender, estudiar y entonces no te puedes concentrar por alguna razón en particular, porque por ejemplo, ay, esto es muy difícil, como me pasó con un paciente, ay, no puedo porque yo soy mala en matemáticas y soy mala en esto y a mí no me sale, y no me gusta, bueno, todas esas cosas que impiden concentrarte, bueno, con tapping se pueden manejar. Para el bienestar general, como decíamos, estás bien, pero querés estar mejor todavía, para cambiar nuestros hábitos, si queremos incorporar hábitos saludables, empezar a hacer gimnasia o comer comida más sana o dejar de fumar, todas estas cosas que nos cuesta y sentimos que es imposible a veces para nosotros. Para problemas psicológicos, ¿sí? Para cosas que si nos peleamos mucho con alguien, o si somos muy peleones, o si somos muy irascibles, o si somos... Para todo ese tipo de dificultades sirve el tapping también. Para problemas físicos, esas cosas que decían, bueno, algún dolorcito que se repite, cuestiones musculares que especialmente son condensaciones de emociones que no podemos procesar, ¿sí? Conscientemente y no las podemos elaborar y aparecen como síntomas o dolores en el cuerpo o hasta enfermedades, esas personas que repiten estar enfermas. ¿Dónde se usa? Y acá viene lo lindo, por eso traemos las fotos. Estas fotos son efectivamente de prácticas realizadas. Una en Estados Unidos, de hecho, la primera foto que vemos es de una escuela donde hubo un tiroteo con chicos que después, como afectados como afectación y de resultado de ese tiroteo, tenían miedo, fobias y mucha inquietud, estaban muy estresados. Se implementó el tapping con mucho éxito porque disminuyó muchísimo el nivel de preocupación, ansiedad y estrés en esos niños. En Guatemala también se usan las escuelas. Se usa también en escuelas, no pusimos fotos, pero también en escuelas de Inglaterra. También se usa en servicios de hospitales en España, en Australia, en Estados Unidos también. Como mencionábamos antes, en caso de refugiados y de internaciones de veteranos de guerra o de que hayan intervenido en los servicios de paz, ¿sí? En España está muy difundido el uso de tapping también. Gaby, ¿querés agregar alguna cosa más? No, se usa también muchísimo, que hoy me estaban comentando, en grupos de personas, de familiares en duelo, cuando que tuvieron una pérdida importante, se está utilizando tapping y está funcionando muy bien, porque la idea de la práctica es usarla cuando, como decías vos antes, Moni, no es una cuestión de creencia ni que yo tengo que estar predispuesto a hacerlo, funciona. Muchas veces nosotros decimos que es un complemento a otras terapias, no pelea con las otras terapias.
Cuando escuchamos, por ejemplo, que hay gente que hace meditación, hay gente que practica mindfulness, hay otros que hacen psicoanálisis, es una técnica distinta. Y, por ejemplo, el otro día hablábamos que si queremos meditar tenemos que estar predispuestos, tenemos que hacer un trabajo, un esfuerzo, concentrarnos y bueno, distintos pasos. En este caso, tapping, si lo practicamos, nos calmamos, mejora y no va a eliminar de una si tenemos un dolor muy grande, en caso de esto que te decía de grupos de personas que perdieron familiares, pero sí lo que funciona muy bien es que ayuda a aligerar ese dolor. La emoción que se transita ayuda a gestionarla. Y cuando hablamos de gestionarla es esto, repetimos un poquito lo que decíamos al principio, es que nos podamos sentirla pero un ratito. Si esta emoción que nos daña nos invade todo el día, nos va a enfermar, nos van a bajar las defensas, no vamos a poder trabajar, no nos vamos a poder concentrar. Lo que hacemos con la técnica es como ponerla en una cajita, permitirnos aceptarla, sentirla, no negarla, pero para salir adelante. Eso solito, Mónica. Como hay un proverbio chino que dice, bueno, no podemos evitar que los pájaros de la tristeza sobrevuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos dejar que aniden sobre ellas. Podemos evitar que aniden sobre ellas. Así que es esto de que sí, hay cosas que son tristes, hay cosas que nos van a enojar, hay cosas que nos van a doler, hay cosas que no nos van a gustar. Lo que pasa es que cada emoción tiene función en relación a eso que acontece, y que no se instale eso en nuestra vida como una modalidad de vida, digamos, ¿no? Y eso es lo que consigue el tapping. Una última cosita, Moni, también, que la emoción que tenemos muchas veces la causa tampoco es negativa. Yo pongo un ejemplo cualquiera, puedo estar muy ansiosa porque mañana tengo que irme de viaje, o nosotras nos ponemos ansiosas o estresadas cuando tenemos que dar un taller, un webinar, que lo damos siempre, pero seríamos palos si no nos atravesaría la emoción. Y no es por algo negativo, porque nos encanta dar talleres o porque me encanta viajar. ¿Qué pasa si esa ansiedad me domina? Seguramente, si hacemos el taller no va a salir mal, vamos a enchufar mal la computadora, no vamos a poder compartir pantallas. Si me voy de viaje me voy a dejar el pasaporte y las llaves. A esto voy, que manejar la ansiedad, manejar la emoción, no solamente es por una causa negativa, puede ser por algo súper positivo, pero si me invade, también me va a salir mal, me voy a confundir el horario de vuelo, no sé, me van a pasar esa sucesión de cosas que me salen mal porque me invade la emoción, el estrés, el nerviosismo, la ansiedad, que está bien sentirla. ¿Cómo no nos vamos a poner un poquitito ansiosas si tenemos que depender de internet para dar un webinar, por ejemplo? ¿Cómo no me voy a poner ansiosa si a lo mejor me voy de viaje a un lugar desconocido y me gusta? Pero gestionamos y moderamos la emoción. Así es más, vamos para quienes hagan nuestro curso van a ver que cierto nivel de estrés y de ansiedad es necesaria para poder reaccionar y mantenernos activos. Así es que, ¿cuáles son las ventajas del tapping específicamente? Es una técnica 100% natural, no necesitas artefactos, ni artilugios, ni medicación, ni algo complementario, sino que es total y absolutamente natural. La manito. Claro. Los efectos son rápidos, quiere decir que tan rápidos como unos minutos, tan rápidos como sesiones, ¿sí? A eso nos referimos con rápido, el efecto. Y tiene efecto, como les decíamos, en ese amplio espectro de dificultades y de problemas. Es muy sencilla, quiere decir que no es algo complicado, que necesita estudios de horas y dedicarse años a eso, sino que es muy sencillo y muy simple. Es fácil de aprender y de usar, digamos. No solamente es sencillo para aprender, sino que también se puede usar fácilmente. No es que necesitas movimientos extraños, hacerla vertical, pararte en una mano, no. Digamos, con muy poco se puede hacer. Y se puede aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar, todas las veces que quieras. Esas son algunas de las enormes ventajas que tiene el tapping por sobre
otras técnicas. Y vamos a hablar específicamente ahora sí, por fin, el explicado de cómo es la técnica específicamente, cómo se aplica, digamos, qué se hace, digamos. Hablábamos todo el tiempo del tapping, que es el golpeteo, ¿sí? Y ese golpeteo, como dijimos en un momento, es autoaplicado, se lo aplica a la propia persona sobre sí misma. Y ese tiene que ser suave, aunque firme, digamos. ¿Qué quiere decir? Que no es que blandito, algo blandito que no se sienta, sino que se sienta el ruidito. Y en estos golpecitos no se dan en cualquier lado del cuerpo donde se me ocurra, sino que es en determinados puntos específicos del cuerpo y en un orden, en una secuencia determinada, no en cualquier momento, de cualquier forma. Mientras se dicen unas palabras clave. Entonces, mencioné el curso. Entonces, les queremos contar, para quienes se interesen, les haya interesado y generado curiosidad de saber más y conocer más en profundidad la técnica, sus bases, las evidencias científicas que fundamentan y practicarlo y saber cómo implementarlo en sus consultas, en sus trabajos. Nosotros creamos un curso de tapping que dura 6 semanas, son módulos que semana a semana van incrementando y trabajando diferentes temas. Tenemos la gran alegría y orgullo que nuestro curso esté certificado y homologado por la Academia Europea de Neurociencias y Humanidades, que tiene sede en España, pero tiene repercusión en toda Europa. ¿Y qué quiere decir que es certificado? Digamos, que nuestro curso reciben la certificación de Coaching MG y también de la academia, y a su vez está homologado. Eso significa que está reconocido, que no hace falta revalidarlo, ni dar materias, ni dar nada, simplemente con presentar la certificación ya se tiene la habilitación para estar. Y eso es muy bueno porque quiere decir que tiene una calidad determinada del curso, que tiene determinados contenidos que están avalados por una academia. No es algo que a nosotros se nos ocurrió y así de repente, sino que está de verdad trabajado y validado. ¿Sí? Cada uno de los módulos se ve la técnica en profundidad, tiene videos, PDFs, ejercicios, está supervisado por nosotras en cada uno de los ejercicios y tienen ese contacto de ida y vuelta y la posibilidad de hacernos todas las consultas que consideren necesarias. A esta altura, en el noviembre de 2021, ya más de 60 certificaciones otorgamos, y estos son algunos de los testimonios de dos de nuestras alumnas, pero tenemos muchos más, pero bueno, tomamos solamente 2, que están realmente muy felices y con muy buenos resultados, tanto a nivel personal como en su práctica con los pacientes. Y para agradecerte el hecho que hayas estado hoy acá con nosotras y dedicado este tiempo para aprender esta nueva herramienta, tenemos un regalo especial en forma de nuestro agradecimiento, que en nuestro curso tiene un valor especial por 72 horas, en el que vas a ahorrar un 25% de la inversión en el precio habitual del curso. Y si te decidís rápidamente, bueno, tenemos algo todavía más especial, que es que te regalamos otro bonus, que es nuestro curso de tapping para niños. Y esa decisión rápida es hasta hoy a las 0 horas. Gaby, ¿querés agregar algo más? No, Moni, primero agradecer a todos los que están viendo este video, que seguramente les llegó grabado. A mí siempre me gusta recalcar el tema de la certificación, que no solo es una cuestión que nosotros otorgamos el certificado, sino que la academia revisó nuestros cursos. Tuvimos que mandarle todos los módulos, lo vieron, lo reenviamos, lo corregimos. Entonces, para nosotros es un orgullo que nos hayan certificado el curso, y para cada uno de nuestros alumnos es como un reaseguro, que el contenido que tiene cada módulo fue supervisado también por expertos, más allá de
del certificado que reciben. Y con respecto a este bonus que les damos al que quiera y se anime y tenga ganas de comprar nuestro curso en las próximas 24 horas, el módulo y el cuadernillo para niños está buenísimo porque también tenemos dedicado, y les vamos a dar, que fue idea nuestra y diagramación nuestra, todo un material para que puedan entregarle a los padres, porque nuestra experiencia es que muchas veces los niños tienen miedo de venir al consultorio, no quieren estar con terapeutas nuevos, especialmente por videollamada. Esto lo trajo la pandemia. Entonces nosotras tuvimos muchísimo éxito trabajando con los padres y que ellos a su vez en casa, de manera tranquila, practican tapping con los niños. No hay edad para practicar tapping. No hay edad ni número, individual o grupal. Y desde el único límite es que podamos entender un poquito las palabras, nada más. Y más allá de eso, también se puede hacer como una excepción sin poner palabras. Pero desde que el niño empieza a hablar hasta un adulto no me gusta decir tercera edad, un adulto mayor, se puede hacer tapping. Sí, no es una creencia, les quiero recalcar esto, que la técnica funciona, si la practicamos, funciona. Y la otra cosa es que nos olvidamos de decir, es que es nueva la versión que estamos ofreciendo, no es la versión original, sino que está mejorada a partir de los comentarios de nuestros alumnos y de la experiencia que ya han tenido. Hemos profundizado temas, aclarado dudas, así que estamos muy contentas con esto. Nos nutre, nos encantan las opiniones y los comentarios que tenemos de nuestros alumnos, porque todo sirve para superarnos. Y presentado nuestro curso, presentamos la técnica, al que si estás viendo este video y te interesa nuestro curso, te pedimos que nos escribas, tener nuestros contactos. Seguramente te llegó este video por mail o por WhatsApp, solo tenés que poner reenviar responder el WhatsApp. Quiero el curso, nos comentan, nos piden los links de pago y nos mantenemos en contacto. Así que ahora acá tenemos las opiniones de gente famosa sobre la técnica y por último vamos a hacer lo prometido, que es la pequeña experiencia. Las preguntas que decíamos, bueno, esta es una versión grabada de la de ayer, las que tengan las pueden hacer llegar a nuestra casilla de correo o a nuestro Messenger o al WhatsApp, que con mucho gusto las vamos a ir respondiendo una a una. Y con esto sí vamos a la práctica. ¡Yeah! Así que prepárate. Que dejamos de compartir pantalla. Y la realidad, Moni, es que como dijimos que tapping se puede hacer de forma grupal, y este es un video grabado que vas a recibir en cualquier momento del día, no sabemos cuándo lo vas a ver, pero sí sabemos que todos estamos un poquito estresados. La realidad es que la actividad diaria, estemos con videollamadas, estemos ya con presencial, tengamos familia o no, estamos así, ansiosos y estresados. Entonces vamos a poner el objetivo general de moderar el estrés y quizás un poquito el mal humor, que también estrés nos genera mal humor. ¿Querés que agreguemos algún tema especial, Moni, en la práctica? Con eso estoy bárbaro. Les voy a marcar rapidito los puntos para que no nos sorprenda. Pero recuerden esto, el objetivo de tapping no es concentrarnos en el golpeteo, que surja el golpeteo. Es el mix de los golpecitos con las palabras. El primer punto es aquí en el punto karate, donde vamos a decir la frase principal, y después comenzamos las rondas. Arriba de la cabeza, a los costados, arriba de los ojos, perdón, como hace Moni, con una mano o con las dos, a los costados de los ojos, debajo de los ojos. Ven que vamos yendo de arriba para abajo. Punto mentón, punto bigote, perdón, punto mentón, en las clavículas,
Y en la axila a nivel del pecho de un lado y del otro. Antes de hacer la práctica les digo que nos sigan en Instagram, en @coaching, que es coachingmg, donde de lunes a jueves hacemos una práctica de tapping a la noche a las 23:10, y también, por supuesto, en vivo. Y los jueves a las 18 horas también. Venimos haciendo vivos con distintas temáticas, que surgió esto en marzo del 2020, allá cuando empezó la pandemia. Y estamos súper contentas y orgullosas que pudimos casi ya más de 1 año y medio mantener las prácticas de las noches y los vivos de los jueves a las 18 horas. Así que están invitados, nos siguen en Instagram, @coachingmg. Y allá vamos, Moni, antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña práctica. Y conectemos con el estrés, con la emoción que tenemos con el estrés y qué nos produce, si nos enoja, si nos da miedo enfermarnos, si nos da tristeza estar estresados porque no lo podemos dominar. Y conectamos con esta emoción que tenemos y vamos a poner una puntuación de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es máximo. ¿Cuánto siento esta emoción? Si realmente la sentimos en el cuerpo, es alta. Y necesitamos, para que la técnica sea más efectiva, partir de un número alto. ¿Qué quiere decir? Que si estoy un poquitito estresado no voy a notar mucho la diferencia. Si estoy un poquitito enojada, y voy a poder disminuirlo, pero poco. Pero si realmente tengo miedo, tengo enojo y estoy mal, la práctica va a estar súper efectiva. Y comenzamos golpeando aquí en el punto karate y digo, aunque durante todo el día me domina el estrés y la ansiedad y no me deja concentrarme, acepto lo que estoy sintiendo. Elijo quererme, elijo respetarme. La segunda frase. Aunque me enoja mucho que me domina el estrés y la ansiedad, elijo respetar mis tiempos. Me acepto y me quiero. Y la última frase. Aunque el estrés me domina, no lo puedo controlar. Me acepto totalmente con todo lo que me pasa. Me quiero y me respeto. Y comenzamos con las rondas. Este estrés que siento, que lo siento en el cuerpo, con contracturas, como que el aire no me pasa, dolor de panza. Y este estrés, esta ansiedad que no me deja concentrarme. Empiezo una cosa y la dejo, empiezo otra cosa y la dejo. Me doy cuenta que no me rinde el trabajo. Y que este estrés, esta ansiedad tampoco me deja encontrar momentos de quietud, de hacer algo que me guste. Y la verdad que me enoja. Me doy cuenta que me enojo mucho cuando no puedo moderar estas emociones. Me enojo conmigo. Y el enojo conmigo hace que me enoje con todos. Todo me parece mal, todo me molesta. Si me llaman, si no me llaman, si me dicen, si no me dicen. Puro estrés, pura ansiedad. Que quiero moderarla y no puedo, que no me deja dormir. Me voy a dormir y me despierto contracturada, con pesadillas, como si no hubiera descansado nada. Y vamos a hacer 2 rondas poniendo la intención positiva para superar. Y elijo y decido aceptar mi estrés, entender mi ansiedad, aceptar mis enojos, y aceptando puedo tomar el control, porque elijo tomar el control y que no me dominen. Y ya siento que el estrés y la ansiedad disminuye, que esa contractura empezó a pasar, porque me acepté, porque dejé de pelearme conmigo. Y así logro que la concentración vuelva, que las ganas vuelvan, que me acepto y puedo conectar con pequeños momentos de bienestar, de hacer cosas que me gusten, de
tomar un café rico, leer unas páginas de un libro, conectar con lo lindo, con la tranquilidad, porque me acepté y este estrés disminuye, esta ansiedad disminuye y solita la concentración vuelve, las ganas retornan, porque elegí moderar mi ansiedad, moderar mi estrés y tomar el control. Moni, hicimos muchas rondas de tapping. Podemos haber bostezado, tener ganas de llorar, cosquilleo en las manos, todo es válido. Lo último que les pido es que volvamos a poner esa puntuación de 0 a 10, ese número para comparar, que seguro disminuyó, y si nos dificulta mucho poner el número, les puedo asegurar que igual vamos a sentirnos distintos. Vamos a sorprendernos de sentirnos en calma con una sensación que hacía mucho tiempo no experimentábamos. Moni, ¿algo más para decir? No, simplemente que muchas gracias a todos por haber estado y por haber compartido. Estamos a disposición de los que quieran hacernos llegar sus preguntas, sus consultas y sus comentarios, por supuesto, y sus críticas, más que bienvenidas. Muchas gracias y nos estamos viendo. Así. Hasta luego, Moni, nos vemos. Hasta luego.